Alguien debe haber estado diciendo mentiras acerca de Joseph Gay, pues sin haber hecho nada malo, lo arrestaron una linda mañana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast Interlatencias. Mi nombre es Susana Pedrosa y en este nuevo episodio me encuentro en conjunto del equipo cinéfilo conformado por Abraham, Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. David, Hola, espero que estén bien todos también. Vini Hola, buenas noches. y Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Precisamente en este primer y nuevo episodio de Interlatencias, vamos a platicar sobre una película muy interesante, estrenada en el año de 1962, del director estadounidense Orson Welles. Esta película se llama The Trial. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal les pareció la peli? Bueno, a mí me gusta cómo comienza la película con el adagio en sol menor de Albinoni, que nos introduce a una atmósfera kafkiana donde la lógica que da origen a la historia es la de un sueño o pesadilla. El prólogo es presentado por una bella e imponente animación hecha con una técnica que se llama pantalla de alfileres por un artista llamado Alexander Alexeyev, que nos adentra en una narración muy bonita que aparte es contada en voz en off por el mismo Orson Welles. Sí, viene, y como dices, no solo la música es imponente, sino que de hecho esta pequeña historia que introduce la película también es bastante interesante. Porque bueno, eh, para los que no sepan, esta película de Trial, que es el proceso, está basada en una obra homónima del escritor Franz Kafka. Sale la novela en 1925 y no es hasta 1962 que Wells hace la película, ¿no? La adaptación. Entonces, justamente este pequeño relato, pocos saben, se llama Ante la Ley y poca gente sabe que de hecho este relato muy corto pertenece a una obra más grande que es esta película, El Proceso. El relato con el que comienza la película, bueno, se trata de un sujeto, un chico, un señor, que va buscando justicia y llega a las puertas del tribunal. Es una puerta inmensa, gigante, y esa puerta está resguardada por, pues, el guardia, que le impide el paso. Le dice que, bueno, este sujeto pide entrar y el guardia le dice que no puede entrar, que tiene que esperar hasta que lo llamen. Y entonces el sujeto se la pasa esperando, esperando, esperando mucho tiempo, casi, bueno, de hecho toda su vida y ya, pues ya antes de morir, ya está súper viejo y antes de morir le pregunta al guardia qué pasó, que por qué, que si ya le van a llamar, que si ya va a poder entrar o así. Y pues no, o sea, el señor está súper preocupado porque nunca le llamaron y el guardia responde, de hecho esta puerta solo tú podías abrirla. Esta puerta era hecha solo para ti y nunca entraste. Entonces, en realidad es una parábola bastante paradójica y, y tiene que ver, de hecho, introduce bastante sobre lo que se va a tratar en la película, me parece. Sí, precisamente, como cabe mencionar que el proceso narra la historia de un hombre que se llama Joseph Kay, el cual es detenido bajo una acusación que él mismo ignora. Es más, ni sus captores, ni su abogado, ni siquiera los jueces que llevan su caso conocen la causa de su detención. Kay entonces se convierte desde ese mismo instante en el objeto de una maraña legal y jurídica de la que nadie parece controlar realmente, pero a la que todos respetan y a la que todos igualmente se someten. Todos, excepto Kay, son incapaces de aceptar un sistema carente de toda lógica. Sí, precisamente a mí me parece de los inicios más geniales que he visto, ¿sabes? Me encantó el inicio de la película con este relato que comenta David. Me parece brutal la forma en la que lo realizan, la narración de Wells con esa voz es increíble y es la introducción perfecta para la pesadilla que, que va a venir a continuación, porque la película se puede resumir en una simple palabra, perdonen, que es la pesadilla. Es una pesadilla que a mí me mantuvo atento en cada momento,
pero cuando acabé terminé cansado, ¿saben? Me cansé demasiado, no porque fuera aburrida la película, sino que es agobiante en todo momento y te mete de lleno a la mente de nuestro personaje, este K, y me parece increíble la forma en la que se hace. También a mí me remitió muchísimo a Brasil de Terry Gilliam, que siento que tienen varias semejanzas, pero que son películas totalmente distintas y muy buenas. Siento que si ven el proceso, deberían de ver también Brasil y ver qué opinan. Justo yo estoy de acuerdo con Abraham, precisamente porque la película sí parte mucho de lo que es como la lucha de un individuo ante un sistema. En este caso, por ejemplo, digamos, haciendo la asimilación con Brasil, es la lucha contra un sistema burocrático en el que siempre hay que pertenecer, y me parece súper padre lo que mencionas también del sentido del sueño, o sea, bueno, como la concordancia entre el sueño y la pesadilla, ¿no? Y de la manera en la que, igual, por ejemplo, remitiéndonos a Terry Gilliam, es una idea totalmente, quizá llamémosle muy bien manejada, ¿no? Porque nos hace viajar, digamos, de un lado en el que nuestro protagonista en Brasil sueña con salir de este lugar, ¿no? Del lugar en el que se encuentra sometido, y tanto de esta misma forma, este, Joseph Kay en el proceso lo hace. También, bueno, o sea, también, por ejemplo, esto mismo nos permite como remitirnos a pensar en que, por ejemplo, del lado de quién está la ley, ¿no? A quién la verdad está sujeta a la interpretación de quién, y qué tipo de justicia hace la ley. La característica de la obra kafkiana es que se puede leer en muchísimos niveles. De hecho, obviamente, tanto la película como la novela se pueden leer como una crítica social hacia el sistema en el que estamos, pues, atrapados. O incluso se puede, pues, también interpretar como un thriller psicológico, ¿no? Porque, pues, en realidad este género es pues tanto psicológico como incluso surrealista, ¿no? Podríamos alcanzar a notar algunos rasgos. Entonces, algo característico de los personajes de Kafka y del personaje de la adaptación de la novela de Kafka es como esta, no solo la pasividad del personaje, porque aunque puede, el personaje aunque diga que quiere hacer algo, termina siendo lo que los demás le dicen, ¿no? Entonces, no solo es una pasividad, sino incluso algo peor, que es como esta voluntad de querer hacer algo, pero aplastada, o sea, ni siquiera la imposibilidad de incluso desear algo, porque nunca lo vas a obtener, ¿no? Eso es lo que, a lo mejor, por ejemplo, a ti, Abraham, pues es lo que te provocó, ¿no? El cansancio de ver tanta, tanta voluntad aplastada y el incumplimiento de lo que el personaje quiere, ¿no? Justamente, siento que aparte de eso, la fotografía es brutal, igual es un aspecto muy destacable, independientemente de la dirección que, bueno, Wells es buenísimo en ella, pero la foto siento que juega mucho a favor de lo que comentas, porque en todo momento yo me sentía como la foto me estaba diciendo que me sintiera, ¿sabes? Jugaba con los espacios grandes y angostos también. Siento que la película es un eterno juego del gato y el ratón, que al final pues es puede ser un final obvio, pero para nada deja de sorprenderte, ¿sabes? Creo que es una paradoja que a veces supera la ficción, la vida, vaya. Sí, de hecho, bueno, yo estoy súper de acuerdo con eso. Hay algo, ahorita como lo mencionaban, el tedio que generan las imágenes, hay algo súper interesante que me gustaría también que nos contaran, eh, específicamente sobre la primera parte de la película, que es justo desde que ella encuentra al policía en su casa hasta quizá antes de que se encuentre en el tribunal, ¿no? A mí me pareció que es como una escena demasiado, bueno, no es una escena en sí, son literalmente el montaje, digamos, completo de esta parte,
de la película es súper pesado, pero en sí porque intenta generarte literalmente la incredulidad de lo que es de lo que hace este sistema judicial, ¿no? De cómo se encargan. Y justo también como mencionaban ahorita lo de la fotografía, me parece que sí se parte mucho, o bueno, en general toda la película consiste en crearse a partir de lo que es el contraste, ¿no? Cuando los blancos de verdad son muy blancos, cuando los negros son totalmente negros, negros, en una parte, por ejemplo, casi al final, que la luz cubre la mitad de la cara de Kate y la otra queda a la oscuridad. Me recuerdo, por ejemplo, incluso al álbum de Meet the Beatles, en el que están literalmente todos los cuatro Beatles con mitad de la cara en blanco y la otra a oscuras en un fondo más o menos azul. Eh, y justo también, por ejemplo, también podríamos hablar de lo que eran las fotos, bueno, la foto en sí, la panorámica, ¿no? Cómo manejaron justo la escena de la maleta, casi a la mitad de la película, o por ejemplo las escenas del tribunal. Yo, por ejemplo, lo que puedo resaltar de ahora que está comentando un poco la parte de la fotografía, eh, sabemos, creo que no está de más hacer como un pequeño énfasis de cómo es la teatralidad, cómo, cómo es capaz Orson Welles de a través de las imágenes, que es precisamente con la fotografía, logra mostrar escenarios que justamente buscan una parte apabullante y también buscan como una crítica mordaz hacia la parte ética o tal vez la parte, bueno, más bien la parte ética que pertenece a la moral en el cuestionamiento del ser humano. Regresando un poco a la fotografía, yo quisiera comentar que justamente sí es importante los cuadros en picado, diferentes posiciones que toma el director y, y, me recuerda a algunas, bueno, haciendo referencia con la pintura, me recuerda como algunos cuadros de la época del barroco, también un poco del expresionismo y claro que la película en sí tiene referencias muy marcadas, perdón, en la parte surrealista. Y esto lo digo porque a lo largo de la trama hay un mimetismo, en este caso con el protagonista, Joseph Kay, y es mimético porque te va transmitiendo el sentimiento, la incredulidad de la situación y la incertidumbre, te lo va transmitiendo a ti como espectador, entonces eso hace que haya como una empatía, que sea empática la situación. Otra cosa que quisiera remarcar rápidamente es, al principio hablaban un poco de cómo cuestiona la parte social. Me parece que me parece que es el punto crítico de la película y me hace recordar un poco a la novela de Orwell, George Orwell, de 1984, que es justamente eso, cómo se busca tener un control, si no casi total, por ahí va. Seguramente es muy importante la época en la que fue hecha la película, es decir, el año en el que fue escrito, porque estamos hablando de una época que es posguerra, entonces claro que las situaciones, por ejemplo, las novelas y las películas distópicas hacen marcan mucho pues la diferencia en los estudios sociales. Entonces claro que al ser más bien una dirigida y la otra escrita sí tiene sí son muy parecidas. Y por último, me gustaría decir que justamente tanto la película como en este caso que hice una mención de la novela de Orwell, sí hay una parte donde en la actualidad más bien la sociedad sí puede llegar a empatizar con sí, me parece muy importante y en esta época de la pandemia creo que se puede ver ciertas cosas marcadas de algo de control, ¿saben? Con respecto también a las redes sociales, con respecto a normas que ya están bien establecidas. Estamos en un momento donde la conexión no había sido tan abrumadora y creo que eso es un parteaguas y es como un principio para que estas cosas se empiecen la realidad se empieza a asemejar a la distopia, ¿saben? Bueno, pues yo quiero
Yo quiero rescatar que Orson Welles en una entrevista llegó a decir que la película debía de ser vista como una comedia, pero como una comedia angustiante. Desde el principio hay una desproporción de la realidad. Desde el hecho de que el personaje de Joseph K. se levanta y está removida completamente su privacidad y se encuentran unos policías, la película se muestra desesperanzadora, angustiante, eh, y nos muestra con una transposición de imágenes la, ese manejo de espacios. Los espacios de repente son muy, muy amplios y hacen ver al personaje tan pequeño, tan diminuto e insignificante, y de repente también los espacios son con techos muy bajos que hacen ver esa angustia, esa claustrofobia y desesperación a la que se enfrenta el personaje principal, porque hay ocasiones en las que el personaje dice algo pero no es escuchado, hay diálogos sobrepuestos de tal manera de darnos esa impresión de que no es valioso. Y hay una escena en particular que me gustaría hacer notar sobre eso, cuando se encuentra con un juez interpretado por el mismísimo Orson Welles, que se ve el tan chiquito y el juez se ve tan grande, tan imponente. Pues es un juego de este manejo que se viene haciendo en todo el sinsentido que se enfrenta el personaje. Y es algo muy de Kafka, remover la seguridad de sus personajes. Sí, y si tomamos en cuenta exactamente, pues, las fechas en las que la novela y la película salen, pues digo, no es como gratuito que justamente en esta época estén surgiendo las primeras vanguardias, ¿no? Entonces, justamente, como decías, Luis, pues el expresionismo tiene muchísimo, influye muchísimo en esta obra, ¿no? Digo, el expresionismo alemán, mientras en Francia está naciendo al mismo tiempo el fauvismo, que es igual como su igual, pero en Francia, porque es igual, ambos expresan como la exageración, la intensidad de los sentimientos, ¿no? La intensidad, la exageración así de plano de los sentimientos, es como un romanticismo, pero llevado al paroxismo. Y exactamente, pues es este arte que se oponía al realismo o naturalismo de la época, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, pues sí, aparte la película es filmada en Francia. Y pues obviamente tenemos elementos tanto, obviamente el fauvismo tiene que ver más con la pintura, pero súper expresionistas. Y por eso es como también me parece interesante cómo Orwell lo lleva a la focalización, por ejemplo, ¿no? En vez de, bueno, en la literatura, la, foc- le- el temor o el miedo psicológico, pues se lleva a través de la repetición, ¿no? El suspenso, ¿no? Y la repetición de palabras, ¿no? A lo mejor, entonces el hacha y la repetición del hacha, sentía el hacha en su espalda, la frialdad del hacha, ¿no? Y en eso, justamente Orwell, como dices tú también, Vini, lo pasa al ámbito, pues, cinematográfico a través de la focalización, ¿no? De cómo estas imágenes que hacen parecer a los personajes como pequeñas ratitas, ¿no? Este ambiente como súper en suspenso que hace ver a los personajes bastante pequeños y a los espacios bastante grandes, como imponiéndose a los personajes. Ahorita que mencionaban el aspecto del expresionismo, al principio con los grabados, a mí en lo personal hubo, esa escena de los grabados me recordó a una escena del doctor Caligari, cuando el mismo doctor Caligari va a pedir el permiso para montar su, 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 su espectáculo con César, ¿no? El sonámbulo. Y justo también, por ejemplo, con la misma textura que se le agrega en parte a la fotografía y que es parte de los mismos grabados también. Cómo se compone la misma imagen a partir de los tercios. Podemos, por ejemplo, tomar la parte, digamos, el campo abierto, la escena, de nuevo la escena de la maleta, con el campo abierto, y cómo surge
por ejemplo, una persecución entre los personajes y la misma cámara, ¿no? Y también, como, bueno, me remito de nuevo a que el mismo movimiento de la cámara nos hace sentir como agobiados. Y también bueno, con esto parte, como mencionaba Vini, también el tamaño, ¿no? El tamaño de las puertas, por ejemplo, las puertas del tribunal o las puertas de la casa o el contraste y las sombras que se dan dentro de la casa, como enaltecen, por ejemplo, al mismo abogado, interpretado por Wells, cabe decirlo, y, por ejemplo, a la misma persona que tienen en el despacho, ¿no? Que es una persona muy pequeña, casi como asimilando la forma de una rata, ¿no? A mí también me gustaría agregar que hay ciertas escenas que los montajes están bien llevados de una forma magistral, o sea, y estoy de acuerdo también en lo que decía Vini con respecto a que se tiene que ver como una comedia. Sí me parece más incluso cercano a una sátira, humor negro. Por ejemplo, está remarcado mucho cuando Joseph Gay entra al juicio y las personas se ríen y está dando como un gran discurso, ¿saben? Como un orador. Entonces, y aparte es un momento bien inesperado, porque muchas escenas de la película son momentos muy inesperados. Pareciera ser que Pues igual como decías de la parte, es que no es solo que nosotros sepamos más que que el personaje no sepa nada. Nosotros tampoco sabemos ni el personaje qué pasa, y de hecho nunca sabemos qué pasó. Entonces, eso es como algo como súper, súper importante, como No, que de tiene que hecho, ver con el factor así, sorpresa, ¿no? O sea, en realidad, pues no se trata de saber ajá, qué pasa, ¿no? En realidad, tanto el contenido no importa tanto, más, no importa tanto como lo que no se dice. En realidad es justo eso lo importante de el espectador, ¿no? De rellenar el hueco, de cuál era el contenido que quiere expresar la película, ¿no? Y ahí es donde se abre la gran brecha de oportunidad para nosotros como espectador para llenarlo, ¿no? Con nuestras opiniones, para dar nuestras interpretaciones. Y eso es algo que me parece muy, 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 en realidad muy interesante y algo propio del arte moderno. El arte moderno. yo por ejemplo, perdón, por ejemplo quisiera preguntarles, Yo concuerdo, ¿qué tanto creen que sea importante perdón, eh, entender esto desde un punto de vista, o si es más fructífero de alguna manera conceptualizar las ideas del director? Que no sé si lo consideran muy importante. bueno, ahora sí. Ay, perdón, no habías terminado, disculpa. Bueno, quería retomar un poco lo que dijo David sobre el personaje y sobre qué tan importante es. Y pues, de hecho, al personaje como a Joseph K. se le ve un cambio de mentalidad totalmente. En la trama podemos ver cómo al principio está muy confiado, cómo después ya no lo está. eh, Incluso que él mismo puede cuestionarse sobre tal vez sí soy culpable, tal vez no lo soy, pero es que efectivamente eso al final no, no importa. exacto. A mí, fíjense, bueno, a mí me llama mucho la atención justo cómo lo menciona Vini, ¿no? Porque somos, por ejemplo, somos testigos nosotros como espectadores de la película de la transformación total del personaje. Y de cierta forma, justo como de nuevo mencionaba Vini, bueno, la transformación en sí del personaje me recuerda mucho a una canción de Silvio Rodríguez, que en específico, en casi la parte del coro, dice el yo me muero como viví, ¿no? Y literalmente toda la película, perdón, toda la canción es como un icono en el que saben que no me voy a someter, saben que no quiero estar como al tanto de lo que puede hacer un sistema por mí, no quiero formar parte de lo que están formando estas personas, ¿no? Y respondiendo a la pregunta
Luis, a mí me parece que quizá es importante entender el concepto de la historia. eh, o sea, sí lo es en sí, porque obviamente sin ella no habría historia, pero al mismo tiempo me parece que es algo muy interesante el hecho de que no sepamos, nosotros que también, que a nosotros nos mantengan al igual en la incertidumbre que a Kay, de que tanto, o sea, por ejemplo, lo mismo en la novela, así como empieza, nosotros no entendemos qué es lo que está pasando y nos están develando la historia de la misma manera en la que Kay lo está entendiendo. Y justo también como, o sea, cómo Kay se da cuenta de qué tipo, o sea, con qué tipo de sistema se está metiendo, ¿no? De que desde el principio, en principio, como mencionaba Vini, ¿no? Los policías llegan a corromper en sí la privacidad que él tiene y va subiendo este tipo, llamémosle quizá terror o un atentado de nuevo a la privacidad en sí, eh, cómo va creciendo, ¿no? Y simplemente va escalando al momento de que, por ejemplo, al final él mismo, él es el que tiene que cometer su propio asesinato, ¿no? Bueno, él está casi obligado a cometer su propio asesinato porque el sistema es un sistema cobarde, ¿no? Que acusa y simplemente se mantiene quizá las cosas para después, ¿no? Y justo también como me llama la atención también la perspectiva, o bueno, yo lo asimilé quizá como una perspectiva hacia las nuevas generaciones, la escena exactamente del pintor, ¿no? Donde están todas las tablas metidas y él, Kay va a buscar al pintor. eh, y justo las niñas se están asomando por afuera de la casita como una forma en la que, digamos, las nuevas generaciones pueden acercarse, ¿no? Pueden ver a los acusados y pueden ver a las personas que están alrededor de los acusados, ¿no? A quienes, cómo nos acercamos nosotros a ver una perspectiva nueva, que es lo que nos da la pintura en sí, ¿no? Como es una asimilación literalmente del mundo, lo que son las artes, una representación del mundo, a la perspectiva del autor. Y justo como Kay tiene que salir corriendo de este lugar porque él no quiere formar parte de nuevo, como el necio, literalmente, él no quiere seguir jugando a lo perdido, como diría Silvio Rodríguez, ¿no? No, él literalmente se posa fuera de lo que es, se posa en lo que es la locura, ¿no? Y quiere quedarse fuera de lo que es este sistema. Sí, de hecho, creo que Joseph K. es el único que cuestiona realmente los actos y toda la justicia que hay. Y pues al final se muestra el desgaste físico y emocional del personaje. De hecho, una de las escenas que a mí más me gustó es justamente toda la que inicia desde que entra su participación con el pintor, tan solo porque es muy reveladora y es lo más cercano que haya una respuesta en toda la película. Y la escena siguiente, cuando él trata de escapar, toda esa iluminación, toda la película es bellísima, Sí, sí, pero esa escena en particular me pareció maravillosa y de hecho lo que el mismo pintor dice que es lo que hace como esa condena y toda la película marca eso, un debate sobre la libertad del hombre. justo también, por ejemplo, cuando está con esta chica, Lenny, que le dice, el juez en realidad es muy pequeño, ¿no? O sea, pero ellos se mandan a pintar demasiado grandes, ¿no? Como de cierta forma exaltando el poder de lo que hace el sistema en sí. Y bueno, anteriormente también, por ejemplo, lo habían mencionado, y quizá esto también es recomendación para que entren al sitio de Interlatencias. Justo la película también parte de quizá el desconocimiento o bueno, una ignorancia incitada hacia la población, ¿no? Y bueno, y esto lo menciono porque anteriormente contamos con un texto escrito de Vini sobre Fahrenheit 451, ¿no? En las situaciones en las que literalmente un sistema oprime a la población, quizá con el sentido, o bueno, lavando en el sentido de que nos beneficia el hecho de no conocer, ¿no? O no saber. Y nos mantiene tranquilos, ¿no? Nos mantiene de cierta forma
oprimidos y cómodos ante lo que es un sistema. Y me remito igual, por ejemplo, a lo que es Brasil, eh, y de cierta forma también lo que hace el proceso, ¿no? Con las filas largas de personas que están esperando una respuesta de su caso, ¿no? Y cómo nunca llega una respuesta y como al principio, eh, la justicia siempre forma parte de nosotros, pero nunca la vemos llegar, ¿no? Pero bueno, ahora yo les pregunto, ¿cuál fue su escena favorita de la película y por qué? Bueno, la mía es que creo que son varias las escenas o los fotogramas que podemos apreciar que son dignos de mencionar, pero la escena final es simplemente, el epílogo de la película es fascinante porque se conecta con el inicio y es fabuloso cómo Wells nos vuelve a introducir con esa voz. Es fabuloso, es mi escena favorita. Pues yo ya había mencionado que todo cuando se encuentra con el pintor y va escapando, toda esa escena, toda esa conexión tan surrealista, me parece maravillosa, pero es que a mí la película me recuerda también a otras cintas, claro. Por una parte, me recuerda el tipo de diálogo de los personajes que siempre están hablando en las películas de Howard Hawks. Y por otro lado, ese ambiente un poco expresionista y todo, me recuerda mucho a La Noche del Cazador. Y todas las imágenes en ambas películas son bellísimas, donde le pausas, yo creo que puedes encontrar un fotograma muy bonito para compartir en redes sociales. Eh, Creo que el inicio donde están los policías invadiendo a Joseph K. O esas escenas donde él está en las oficinas caminando, creo que todas son maravillosas. Es una construcción de una película Justo a mí que me vale mucho gusta la pena de ver. también esa escena. Yo creo que la primera escena juega mucho con nuestras expectativas, ¿no? Tanto la primera escena como la última escena son ambas son realmente súper bien hechas, reflejan como en realidad un sentimiento de agobio, en realidad que todos podemos sentir. Esta intrusión, pues sí, que entran a abuso de nuestra privacidad, pues en realidad se siente, ¿no? Nos hace sentir como súper incómodos toda la película, ¿no? Y de hecho esta tensión no se resuelve hasta, spoiler, la muerte del personaje. Eh, Serían estas mis escenas. Mi parte favorita, yo creo que, bueno, insisto tanto con esta escena que quizá podría ser mi parte favorita, específicamente la parte de la maleta en los campos abiertos, cuando está persiguiendo, justo cuando la chica de su departamento se va y una amiga de esta joven va a recoger la maleta. Esa justo me recuerda al montaje que se dio a la serie de los 50 de Twilight Zone, en, en el que, por ejemplo, el contraste literalmente es alto, sin embargo, las imágenes se ven totalmente suaves, ¿no? Y es justo la misma, digamos, fotografía, el complemento de toda esa escena de la película, a mí en lo personal me hizo sentir como si estuviera ahí dentro. Literalmente en el lapso en el que Joseph Kay va saliendo, bueno, semi entrando al edificio y luego ya no y se baja, fue como literalmente uno viene caminando con Joseph Kay y de repente ya no y se baja y literalmente lo va siguiendo y lo sigue hasta el tribunal y así y como en el resto de la película se sigue y literalmente llegas a vivir justo como David lo mencionaba, ¿no? Mueres con él, vives con él, experimentas con él lo que es A mí, parte de literalmente a su mí mi proceso. parte, bueno, la escena, no favorita, pues, Nos falta Luis de porque hay concluir. muchas, más bien la que más me asombró, eh, aunque creo que no tiene mucha importancia en la película, pero a mí sí me causó mucha impresión. Hay una escena donde Joseph Kay tiene una conversación con lo que podría ser su jefe de trabajo y hay
en un escenario demasiados escritorios y muchos empleados. Es decir, porque marca esta parte como sistemática, como de opresión. Justo lo que comentaba alguno de ustedes, esta parte de que, de que es muy cobarde el sistema. No me parece que sea cobarde, me parece que los cobardes son los que no actúan ante la situación. Más bien me parece que es como opresor y esta escena me parece que lo remarca muy bien. Y otro punto importante también es cuando, por ejemplo, cuando están castigando también a los, exactamente, justamente los que inician y abren la A escena. los Es policías, ¿no? impactante porque al mismo tiempo es Ah, gente que sigue el sistema y no puede romper las reglas. Y te hace pensar que al principio ellos están completamente de acuerdo al sistema y eso habla puede tener dos vertientes, o la sociedad es muy manipulable o realmente le encanta estar dentro del sistema, es decir, ni siquiera se lo cuestiona. Y justamente Joseph Kay me trae algunos recuerdos de Camus, por ejemplo, del hombre rebelde. Quizá él sea como una especie de rebelde metafórico en este sentido, es decir, el que, el que lidia y está en contra del sistema, no de manera directa, pero sí en el pensamiento, sí en el cuestionamiento lógico. a mí, por ejemplo, también esto que mencionas me remite mucho a lo que mencionan los policías en esa misma escena. Lo que, o sea, nosotros también, al quejarte nosotros, llevamos a cabo un proceso, ¿no? Pero bueno, amigos, les agradezco muchísimo por haber estado en este primer episodio y por compartirnos qué tal sus opiniones sobre qué tal les pareció la película. También para todos aquellos que nos escuchan, les agradecemos mucho haber llegado hasta esta parte. Quédense y claro que nos gustaría recibir también sus comentarios, saber qué piensan, qué tal les pareció la película, si no la han visto. Estamos abiertos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Interlatencias Mag. Finalmente, bueno, vuelvo a despedirlos. Muchas Gracias. gracias y nos Ya. escuchamos pronto. Adiós, buenas noches, Ya se cuídense. pudo. Hola, muchas gracias por escuchar a Interlatencias. Yo soy Axel y les voy a hablar de algunas novedades que llegan a Netflix y Amazon en noviembre del 2020. También voy a hacer algunas recomendaciones. Espero les gusten. A Netflix llega la trilogía de Matrix completa, dirigida por las hermanas Wachowski. Es una película, bueno, es una trilogía ya un poco vieja, pero creo que por lo mismo se ha convertido en un clásico de ciencia ficción. Además fue cuando el ahora ya tan reconocido y querido Keanu Reeves comenzó a hacerse más conocido, ¿no? Y hablando de Keanu Reeves y su tanta fama, también llega a Netflix Bob Esponja al Rescate, una película de animación, pero en la que también va a aparecer Keanu Reeves. Honestamente no me siento tan entusiasmado por el estreno de Bob Esponja, pero pues tengo entendido que a muchas personas de mi generación les sigue gustando Bob Esponja. De todos modos, la animación se ve muy interesante y por lo que vi del tráiler, pues yo creo que sí la vería con mis hermanas. No es una película que vería por mi cuenta, solito, pero tal vez con algún familiar chiquito o algo así, sí me darían ganas de ver Bob Esponja al rescate. Y también llega a Netflix las últimas 3 películas de los Juegos del Hambre, que también ya son un poco viejas, pero tiene que ver con que recientemente se estrenó el libro que sirve como precuela de la trilogía de los Juegos del Hambre. El libro se llama Balada de pájaros, cantores y serpientes. Salió este año y ya lo pueden conseguir en español. El otro día lo vi en Summers, me parece. Pero tengo entendido que la precuela habla del presidente Snow. Se llama Coriolanus Snow. Y habla de cuando tenía solo 18 años y cómo la casa Snow en ese entonces estaba en decadencia. Otra película que llega a Netflix en noviembre es Jurassic World, El Reino Caído, que se estrenó en 2018 en cines.
Y pues la verdad es una película con un guión medio malo, pero si eres como muy fan de los dinosaurios, creo que siempre es bueno ver en pantalla, ¿no? Tantos dinosaurios interactuando entre sí. Para esta película vuelven los dos protagonistas, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, que quieren pues rescatar a todos los dinosaurios que se quedaron en la isla en la primera película, porque pues a los dueños de Jurassic World se les ocurrió construir todo un parque temático de millones de dólares en una isla con un volcán activo que podía estallar en cualquier momento, ¿no? Vaya que, pues qué buenas decisiones ejecutivas. De esa película creo que fue muy impactante y tuvo una repercusión cultural muy grande la escena donde dejan al dinosaurio en la isla a quemarse, ¿no? Que ya todos se van en el barco y el pobre dinosaurio se queda ahí. Creo que fue muy traumático, la verdad. Las generaciones pasadas tuvieron el alunizaje, la caída del muro de Berlín. Mi generación tuvo esa escena del dinosaurio dejado atrás en la isla. Y el 24 de noviembre va a haber un estreno directamente a la plataforma de Netflix de una película que se llama Hillbilly, una elegía rural, que por si no lo sabían, una elegía es un tipo de poema que se hace lamentando la muerte o el fin de algo, ¿no? Y es una película basada en un libro que se llama igual, ¿no? Hillbilly, una elegía rural. La película está dirigida por Ron Howard, que también dirigió En el corazón del mar en el 2015. Dirigió las de Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci y también la muy conocida Apolo 13. La película cuenta con las actuaciones de Amy Adams y un joven Glenn Close. Trata de una familia de un ambiente rural. Se centra en la relación que tienen tres generaciones, representadas por la abuela, la mamá y el hijo. Y es una familia tanto conflictiva. Me parece que se trata de un drama familiar y me llama mucho la atención ver cómo se desarrollan estas relaciones entre la mamá que es adicta y pues el hijo que está aprendiendo. El argumento es que el hijo, de nombre JD, va a conseguir un muy buen trabajo, pero tiene que regresar a su lugar de origen por motivos familiares. Y precisamente esta película de ambiente rural de Estados Unidos me recuerda mucho a una película que también se estrenó en Netflix recientemente con Andrew Garfield, que se llama El Diablo a todas horas, que también está como centrada en la familia, pero es más de suspenso psicológico. Y de igual manera está basada en un libro. En este caso es una novela de Donald Ray Pollock. Y pues si no la han visto, también se la recomiendo. Tiene elementos narrativos bastante interesantes. La cámara también, la fotografía es muy buena también. La historia se trata de un joven que se llama Arvin Russell, que pues es Tom Holland quien hace ese papel. Se trata de pues varias tragedias que suceden precisamente por la religión. Comienza con un ciclo de violencia que empieza con su padre, que era pues bastante creyente, y sucede una tragedia en su familia y el papá hace algo. Y es que es un poco difícil hablar de esta película sin spoilers. Y entonces Arvin crece, criado por su abuela, y crece con su prima, a quien ve como una hermana, y tiene que enfrentarse otra vez al mal, representado por un padre. Y el padre es Robert Pattinson, también el nuevo Batman, ¿no? Entonces ahí están el nuevo Spider-Man y el nuevo Batman enfrentándose en una película. Pero sí está muy buena la película, a mí me gustó bastante. Espero le den una oportunidad. También otra película muy buena que ya está en Netflix es Un lugar en silencio, protagonizada y dirigida por John Krasinski o Jim de la oficina. Es una película de terror. Esa película la vi 2 veces en el cine y en Netflix, y la verdad pues en el cine se disfruta más porque pues, precisamente por llamarse Un lugar en silencio, el silencio es una parte integral y fundamental de la película. Es de terror. Se trata de unas criaturas que llegan a la Tierra y se dedican a matar humanos, y la forma en la que encuentran esos humanos es por medio del sonido. Entonces los sobrevivientes han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, pues completamente en silencio.
Está muy, 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 muy buena también. Sale Emily Blunt como esposa de John Krasinski, pues también son esposos en la vida real, pues está muy bonito, ¿no? Goles, goles de relación. Y les comentaba esto porque la parte 2 estaba planeada para estrenarse en marzo de este año, pero debido a la pandemia se ha estado retrasando y han decidido aplazar el estreno hasta el 23 de abril del 2021, a diferencia de otras películas que no han querido esperarse y se han estrenado pues ya, ¿no? En plena pandemia con esta nueva realidad. Que hablando de esas películas, estaba viendo que Tenet de Nolan, que se estrenó pues en pandemia, va a representar una gran pérdida de dinero, porque pues no, o sea, la gente no está yendo a los cines, o no como antes, y pues porque no pueden, o sea, sigue siendo peligroso, ¿no? Yo no he ido al cine desde, pues vaya, creo que la última película que vi en el cine fue Sonic, pero sí desde que empezó la pandemia no he ido al cine. Y claro que ganas no me han faltado, la verdad de ir al cine era de mis cosas favoritas en la vida, pero pues no se ha podido, ¿no? Y para finalizar, en la plataforma de Amazon Prime Video se va a estrenar Nace una estrella, la película del 2018, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, dirigida por este último. La verdad yo la vi cuando se estrenó y pues, el guión es bastante extraño, ¿no? Es un poco inverosímil, pero creo que cuenta una historia pues muy bonita, ¿no? Si les gustan las historias como romanticonas, ¿no? Bonitas, dramáticas, se las recomiendo mucho, pero no estén esperando así una película con un guión tremendamente bien hecho, ¿no? De esa película recuerdo que tiene un muy buen soundtrack. Creo que Lady Gaga lo hace muy bien. Y me sorprendió mucho Bradley Cooper cantando, que también lo hace muy bien, a mi parecer. Y otra película que se va a estrenar es El misterio de Silver Lake. Es una película independiente de Estados Unidos del 2018, protagonizada por Andrew Garfield. La película trata de un hombre que vive en Silver Lake y hay un misterio, y eso es todo. No, no es cierto. Trata de un hombre que vive en Silver Lake, que, pues vaya, se ve que no tiene un rumbo en su vida y se encuentra perdido hasta que en el lugar donde vive conoce a una mujer de nombre Sara. Y pues todo es muy fugaz, todo pasa en una noche, ¿no? Se conocen, conectan, al parecer el hombre pues deja de sentirse perdido en la vida. Y justo cuando va a besar a Sara, llegan las compañeras de cuarto de ella y Sara le dice, no, pues ya, otro día nos vemos, ¿no? Y al otro día, el hombre, que se llama Sam, se da cuenta de que Sara desaparece. Entonces la película trata pues, de ese viaje que hace Sam para reencontrarse a Sara. Y pues eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado, espero estén tan emocionados como yo por Hillbilly y que sigan sintonizando a Interlatencias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.